Entiende que la intensidad de las medidas adoptadas representó, como ya se ha indicado, una privación o cesación del derecho, aunque fuera temporal y admitiera excepciones, el tribunal aplica este mismo argumento con relación a la de mantener reuniones privadas, incluso de naturaleza familiar. Arts 21.1. Prohibición. PGC, ya la limitación del derecho a elegir libremente la propia residencia. Art 9c, puesto que se obligó a mantenerse en el lugar donde se residía en el momento. Constitucional. La declaración del estado de alarma, FJ 5, estos argumentos llevaron al tribunal declarar inconstitucionales algunos de los preceptos del Real Decreto 463-2020 que había sido impugnado 500 e inalizado el estado de alarma y persistiendo en algunos territorios contagios. Unas comunidades dictaron normas que implicaban también limitación de derechos fundamentales. Tal fue el caso de la Generalitat de Cataluña, que dictó una resolución o fue anulada por una jueza de instrucción por considerar que dicha limitación no debía contenerse en ese tipo normativo. Como respuesta, la Generalitat aprobó el Decreto Ley 27-2020, de 13 de julio, de modificación de la Ley 18-2009, de 22 de octubre, de salud pública y de adopción de medidas urgentes para hacer frente al riesgo de abraz de la COVID-19, que permitió dictar resoluciones posteriores. 4.2.5.1. Prórrogas del estado de alarma. Primera prórroga del estado de alarma, del 29 de marzo al 12 de abril de 2020, al tiempo de finalización de los 15 días de vigencia de la declaración del estado de alarma. La crisis sanitaria había empeorado sustancialmente en este contexto. La prórroga del estado de alarma resultaba necesaria. El Congreso de los Diputados aprobó la prórroga, en sesión plenaria el día 25 de marzo de 2020, en el que la mayoría de los diputados y diputadas participaron telemáticamente y en el que la Cámara solicitó que se estableciera la obligación del Gobierno de emitir semanalmente al Congreso información sobre el grado de ejecución de las medidas adoptadas y su eficacia para alcanzar los objetivos. Obtenía la preceptiva autorización del Congreso de los Diputados 503. Marzo de 2020 se publicó el Real Decreto 476-2020, de 27 de marzo, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463-2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de el 28 de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. El periodo de prórroga se sometió las mismas condiciones establecidas en el Real Decreto 463-2020, de 14 de modificado por el Real Decreto 465-2020, de 17 de marzo. Durante este periodo, destaca la aprobación del Real Decreto Ley Octubre de 2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable, de carácter obligatorio y limitado al periodo comprendido entre los días 30 de marzo y 9 de las personas trabajadoras por cuenta ajena, que presten servicios en empresas o enti. Abril, para DITs del sector público o privado, en actividades no esenciales, exceptuando a las personas trabajadoras que tengan su contrato suspendido durante el periodo indicado y aquellas que puedan continuar prestando servicios a distancia. Este tipo de PEMI SOS, en el contexto de un estado de alarma, no tenía precedentes en nuestro ordenamiento jurídico. B. Segunda prórroga del estado de alarma, del 12 al 26 de abril de 2020, a pocas horas de la finalización de la primera prórroga del estado de alarma. La evolución de la pandemia seguía siendo preocupante. En este contexto, el gobierno solicitó al Congreso de los Diputados autorización para declarar una segunda prórroga del estado de alarma, hasta las 00:00 horas del día 26 de abril de 2020, que fue adoptada por el Real Decreto 487-2020, de 10 de abril, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463-2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. El artículo 2 de este Real Decreto estableció que esta segunda prórroga se ajustaría a las condiciones establecidas en el inicial Real Decreto 463-2020 y sus modificaciones, dado que el permiso retribuido tenía plazo de aplicación tasado, del 30 de marzo al 9 de abril de 2020, esta medida extraordinaria dejó de ser obligatoria para todos los sectores no esenciales, aunque el gobierno mantuvo la recomendación de que las empresas e instituciones fomentaran el trabajo a distancia e incluso medidas de permisos retribuidos, aunque no obligatorios. C. Tercera prórroga del estado de alarma, del 26 de abril hasta el 10 de mayo. Con fecha 25 de abril de 2020 se publicó el Real Decreto 492-2020, de 24 de abril, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto de 14 de marzo, por el que se declara 463-2020. Declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, que extendió el de alarma, en los mismos términos declarado en el inicial Real Decreto 463-2020.
Tao de Al de 14 de marzo y sus modificaciones posteriores, de las 12 horas del día 26 de abril de 2020 hasta las 12 del día 10 de mayo de 2020, después de que los diputados autorizara esta tercera prórroga del estado de alarma. Congreso de lo Supleno del día 22 de abril de 2020. Este Real Decreto se enfocó ya nuevas medidas para disminuir la intensidad de las adoptadas en los anteriores Reales Decretos de alarma y comenzó lo que se denominó la desescalada de las medidas de contención de la pandemia, para lo cual ya tomarse en consideración los criterios epidemiológicos, la suficiente capacidad asistencial de los sistemas nacionales de salud y la capacidad de seguimiento adecuada para detectar y vigilar la propagación del virus. En el Consejo de Ministros del día 28 de abril de 2020, se adoptó el denominado Plan de Desescalada, que el gobierno articuló inicialmente en 4 fases, 0, 1,2 y 3, aunque podían modificarse en razón de las cambiantes circunstancias sanitarias. Como así sucedió, especialmente significativa para la población fueron las medidas que permitió la apertura, con cita previa, de pequeños negocios y la salida de la población, en franjas horarias, para hacer deporte y para pescar, completándose así las medidas adoptadas días antes para los menores de 14 años 06. El proceso de desescalada aprobado por el gobierno fue gradual, asimétrico, coordinado, con las comunidades autónomas, tal y como dispuso la orden SND 387-2020, de 3 de mayo, por la que se regula el proceso de cogobernanza con las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla para la transición a una nueva normalidad. Aunque en esta orden las decisiones sobre la evolución de las diferentes fases se atribuyeron al ministro de Sanidad, se aplicó un proceso de gobernanza conjunta con las comunidades autónomas que se conoció como cogobernanza. En este proceso de cogobernanza, las comunidades y ciudades autónomas pudieron trasladar al Ministerio de Sanidad propuestas específicas para sus respectivos territorios en función de la evolución de la pandemia en los mismos. Cuarta prórroga del estado de alarma. Del 10 al 24 de mayo de 2020, la cuarta prórroga del estado de alarma se publicó, el día 9 de mayo de 2020, por el Decreto 514-2020, de 8 de mayo, por el que se prorroga el estado de alarma. Declarado por el Real Decreto 463-2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y decreto que dicho estado excepcional se extendería desde las 12 horas del día 10 de mayo hasta las 00,00 horas del día 24 de 2020 mayo, sometiéndose a las mismas condiciones establecidas en el Real Decreto 463-2020 y sus modificaciones. Durante esta cuarta prórroga continuó la denominada desescalada y se flexibilizaron algunas medidas en cuanto al comercio y a la movilidad 07 por otro lado. Esta cuarta prórroga incluyó medidas de cohesión del gobierno con las comunidades autónomas, como estas habían pedido reiteradamente, pudiéndose dar, conjuntamente con cada comunidad autónoma, la modificación, ampliación, restricción de las unidades de actuación y las limitaciones respecto a la libertad de circulación de las personas, de las medidas de contención y de las de aseguramiento. Daba servicios, transportes y abastecimientos, con el fin de adaptarlas mejor a la evolución de la emergencia sanitaria en cada comunidad autónoma, medidas que debían ser aplicadas por el titular de la presidencia de la comunidad autónoma, en su calidad de representante ordinario del Estado en el territorio. De especial relevancia fue, además, la inclusión en este Real Decreto de prórroga, la compatibilidad del estado de alarma con la convocatoria de procesos electorales. Tanto Galicia como el País Vasco habían previsto celebrar elecciones el día 5 de abril de 2020, decisión que fue suspendida como consecuencia de la declaración del estado de alarma. Ambos gobiernos autonómicos habían solicitado volver a iniciar el procedimiento de convocatoria electoral, contando con que el plazo desde la convocatoria hasta la celebración de las elecciones permitiera celebrarlas con NOMA 508. El Real Decreto incluyó una disposición final primera, por la que se declaró que la vigencia del estado de alarma no supondría obstáculo alguno al desenvolvimiento y realización de las actuaciones electorales precisas para el desarrollo de ediciones convocadas a parlamentos de comunidades autónomas. Quinta prórroga del estado de alarma. Del 24 de mayo al 7 de 2020 junio con fecha 25 de mayo se publicó el Real Decreto 537-2020, de 22 de mayo, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463-2020 de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión del azul de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 que prorrogó, por quinta vez, el estado de alarma declarado inicialmente el 14 de marzo de 2020.510. Durante este periodo se siguieron aprobando normas para muy diferentes ámbitos que habla ayudado afectados por la crisis sanitaria para modificar las dictadas anteriormente bajo. Habían que circunstancias distintas. Especial relevancia tuvo la aprobación de una renta de ámbito estatal por Real Decreto Ley 20-2020, de 29 de mayo, por el que se establece el ingreso mínimo vital con el objetivo de paliar la desigualdad y la situación de pobreza extrema de un número elevado de personas en España. Sexta prórroga del estado de alarma. Del 7 al 21 de junio de 2020, el día 3 de junio de 2022, el Congreso de los Diputados autorizó la sexta prórroga del estado de alarma que fue publicada por Real Decreto 555-2020, de 5 de junio, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463-2020, de 14 de marzo,
por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y extendió el estado de alarma hasta el día 21 de junio de 2020. Durante la tramitación de esta sexta prórroga del estado de alarma, el gobierno anunció que sería la última y que, por tanto, a las 00:00 horas del día 21 de junio de 2020 se pasaría a otro escenario, como así fue. El estado de alarma duró 98 días y dio paso al periodo llamado de nueva normalidad. Las medidas que se fueron diseñando y ensayando durante los últimos días de vigencia del estado de alarma estuvieron dirigidas a la reactivación económica y la progresiva y gradual vuelta a la normalidad. Se flexibilizaron determinadas restricciones de ámbito nacional, se ensayaron protocolos de apertura de corredores turísticos, se designaron puertos y aeropuertos como puntos de entrada al país, entre otras varias. 4.2.5.2 Real Decreto Ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Este Real Decreto Ley, que entró en vigor el día 11 de junio de 2020, por tanto, lo había bajo la sexta prórroga del estado de alarma que no acabaría, como se ha indicado, hasta el día 21 de ese mes, estableció las medidas de prevención, contención y coordinación sobre la COVID-19 y para hacer frente a posibles rebrotes, una vez que superara la fase 3 del plan para la transición hacia una nueva normalidad por parte de algunas provincias, islas y unidades territoriales y expirar al estado de A. Esta norma, de ámbito nacional, estableció igualmente la posibilidad de hacer alarma. Actuación de la Administración General Estado, con carácter excepcional y cuando así. Gravedad o urgencia, ya asignó las funciones de vigilancia, inspección y control del que quieran motivos de extraordinaria control del cumplimiento de las medidas establecidas en el Real Decreto Ley a los órganos competentes del Estado, de las comunidades autónomas y de las entidades locales. De la Administración General de les locales, en el ámbito de sus respectivas competencias. La norma incorpora, además, un deber, el de cautela y protección, fone al cual todos los ciudadanos debían adoptar las medidas necesarias. Art. 4, con la generación de riesgos de propagación de la enfermedad COVID-19. Necesarias es para evitar A-19, así como la. Junto a ello, la norma reguló las 1. Medidas para propia exposición a dichos riesgos. Afrontar las emergencias sanitarias, las medidas de prevención e higiene, medidas en materia de transporte, medidas relativas a medicamentos, productos sanitarios y productos necesarios para la protección de la salud, la detección precoz, control de fuentes de infección y vigilancia epidemiológica. Las medidas para garantizar las capacidades del sistema sanitario incorporó un régimen sancionador, conforme al cual las infracciones administrativas en salud pública se sancionaban en los términos previstos en el título I de la Ley 33/201, de 4 de octubre, General de Salud Pública. 4.3. El estado de excepción. 4.3.1. Presupuesto fáctico. Como en el caso del estado de alarma, la declaración del estado de excepción requiere de un presupuesto fáctico que habilite a la adopción de medidas excepcionales. Este presupuesto se encuentra recogido en el artículo 13.1 de la Ley Orgánica 4/1981 que establece que procederá a declarar el estado de excepción cuando el libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos, el normal funcionamiento de las instituciones democráticas, el de los servicios públicos esenciales para la comunidad, o cualquier otro aspecto del orden público, resulten tan gravemente alterados que el ejercicio de las potestades ordinarias fuera insuficiente para restablecerlo y mantenerlo. Aunque no lo dice así el artículo 13 de la Ley Orgánica, nos encontramos ante alteraciones del orden público que responden normalmente a motivaciones políticas ante las cuales el estado de excepción resulta un instrumento de respuesta. El artículo 13 citado menciona algunos de los supuestos en los que debe considerarse alterado el orden público a los efectos de la posible declaración del estado de excepción, y el tiración del libre ejercicio de los derechos y libertades o el normal funcionamiento de las instituciones democráticas o de los servicios públicos esenciales. Pero el supuesto no son los únicos, ya que el propio precepto de la Ley Orgánica dispone que cabe apreciar también alteración del orden público por cualquier otro aspecto. Como ya se indicó anteriormente, la STC 148/2021, de 14 de julio, que resolvió el recurso presentado con el Real Decreto 463/2020, de declaración del estado de alarma por la COVID-19 y contra otras normas dictada con igual motivo, declaró inconstitucionales determinados preceptos de la norma impugnada por considerar y suspensión de derechos, que las medidas adoptadas representaron realmente una vida posible en un estado de excepción, y no una limitación de lo mismo. ¿Qué es lo permitido dentro de un estado de alarma? De igual manera, forma parte del presupuesto fáctico para la declaración del estado de excepción, el que la alteración del orden público sea de tal gravedad que éste no pueda ser controlado ni mantenido aplicando las competencias ordinarias de los poderes públicos. Por tanto, debe producirse a la grave alteración del orden y b la imposibilidad público de restablecerlo por los medios ordinarios. 43.2. Declaración y plazo.
De acuerdo con el apartado 3 del artículo 116 de la Constitución y el artículo 13 de la Ley Orgánica 4/1981, el Gobierno podrá solicitar del Congreso de los Diputados autorización para declarar el estado de excepción. La solicitud de autorización debe contener los siguientes extremos. A. Determinación de los efectos del estado de excepción, convención expresa de los derechos cuya suspensión se solicita, que no podrán ser otros que los enumerados en el apartado 1 del artículo 55 de la Constitución. H. Relación de las medidas a adoptar referidas a los derechos cuya suspensión específicamente se solicita. C. Ámbito territorial del estado de excepción, así como duración del mismo, que no podrá ser de 30 días. D. La cuantía máxima de las sanciones pecuniarias que la autoridad gubernativa esté autorizada para imponer, en su caso, a quienes contravengan las disposiciones que dicte durante el estado de excepción. Recibida por el Congreso de los Diputados, la solicitud del Gobierno procederá, en su caso, a su aprobación. La autorización proclamando el estado de excepción debe fijar expresamente los efectos del mismo, el ámbito territorial, que puede todo parte del territorio nacional, y la duración del mismo que, como señala expresamente el artículo 116.13e, no podrá ser de 30 días, prorrogables por otro plazo igual. La prórroga se tramitará con el mismo procedimiento de la solicitud inicial. La Cámara Baja puede aprobar la solicitud en los términos en los que fue enviada. Por el Gobierno puede introducir modificaciones en la misma. Artículo 13.3 LOIAT. 163 RCD. El Gobierno, una vez obtenida la autorización del Congreso de los Diputados, puede declarar el estado de excepción por decreto aprobado en Consejo de Ministros, art. 14 Lo. Si una vez declarado el estado de excepción, el Gobierno aprecia la necesidad de adoptar medidas distintas o complementarias de las previstas en el decreto de declaración, dirigirá nueva solicitud de autorización al Congreso de los Diputados con las modificaciones necesarias. Como se ha señalado anteriormente, la declaración del estado de excepción puede afectar a toda parte del territorio nacional. Cuando, en este último caso, el territorio afectado por la declaración del estado de excepción se refiere a todo o parte del ámbito territorial de una comunidad autónoma, el artículo 31 de la Ley Orgánica 4/1981 dispone que la autoridad gubernativa podrá coordinar el ejercicio de sus competencias con el gobierno de dicha comunidad. No nos encontramos en este caso ante una delegación de la comunidad autónoma como en el supuesto de estado de alarma respecto del presidente de la comunidad afectada, sino ante una coordinación de ambas administraciones, central y autonómica, en el marco de las medidas adoptadas en la DECLA. Competencias. Ración del estado de excepción. El Gobierno, mediante decreto acordado en Consejo de Ministros, puede poner fin al estado de excepción antes de que finalice el periodo para el que fue declarado. Cuenta de ello inmediatamente al Congreso de los Diputados, art. 15 Lo. 4.3.3. Efectos. La declaración del estado de excepción puede generar la suspensión de determinados derechos contenidos en los artículos 17, 18, 19,20, 21,28 y 37c, dentro del ámbito territorial afectado por la declaración. 1. Respecto de la libertad personal, art. 17c, la autoridad gubernativa podrá detener a cualquier persona si lo considera necesario para la conservación del orden, siempre que existan sospechas fundadas de que dicha persona vaya a provocar y raciones del orden público. Los detenidos conservan los derechos que les reconoce el artículo 17.3 de la Constitución y debe darse traslado al juez competente en el plazo de 24 horas, que podrá requerir información y conocer personalmente lo relativo al caso. 2. Respecto del derecho a la inviolabilidad del domicilio, artículo 18.12, la autoridad gubernativa puede disponer inspecciones y registros domiciliarios si lo considera necesario para hacer el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos o para el mantenimiento del orden público. La inspección o el registro se realizan por propia autoridad o UPE, sus agentes que deben ir provistos de orden formal y escrita. El reconocimiento de la casa, papeles y efectos tiene cierto carácter público, ya que podrá ser presenciado por el titular de la misma o el encargado o UPE uno o más individuos de su familia mayores de edad y en todo caso, por dos vecinos de la casa o de las inmediaciones, si los hubiere, o en su defecto, por dos vecinos del mismo pueblo o del pueblo o pueblos limítrofes. 3. Si el derecho afectado por el estado de excepción es el secreto de las comunicaciones, art. 18.13e, la autoridad gubernativa podrá intervenir toda clase de comunicaciones, incluidas las postales, telegráficas y telefónicas, siempre que resulte necesario para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos o el mantenimiento del orden público. La intervención debe ser comunicada inmediatamente por escrito motivado al juez competente, art. 18 Lo. 4. Respecto de la libertad de circulación constitucional alzada en el artículo 19c, la autoridad gubernativa puede intervenir y controlar toda clase de transportes y la carga de los mismos. Puede, igualmente, prohibir la circulación de personas y vehículos en las horas y lugares que se determine y exigir a quienes se desplacen de un lugar a otro que acrediten su identidad, señalándoles el itinerario a seguir. Pueden delimitarse zonas de protección o seguridad y dictar las condiciones de permanencia en las mismas y prohibir en lugares determinados la presencia de personas que dan dificultar la acción de la fuerza pública. Bajo el estadio de excepción en el ámbito de la restricción de la libertad de circulación, puede exigirse a personas determinadas, siempre que existan fundados motivos en razón de la peligrosidad que para el mantenimiento del orden público suponga la persona afectada por tales medidas, que comuniquen, con una antelación de 2
P. O desplazamiento fuera de la localidad en que tengan su residencia habitual. Disponer su salida de la localidad o fijar temporalmente la residencia de personas determinadas en localidad o territorio adecuado a sus condiciones personales. En los vasos de desplazamientos, los poderes públicos deben allegar los recursos económicos necesarios para tales desplazamientos y alojamientos. Art. 20 Lo. S. Cuando las medidas adoptadas y autorizadas en la correspondiente declaración del estado de excepción afecten a la libertad de expresión y al derecho a la información consagrado en el artículo 20c, las competencias de la autoridad gubernativa emiten suspender publicaciones, emisiones de radio y televisión, proyecciones cinematográficas y representaciones teatrales. Igualmente se puede ordenar el secuestro de publicaciones. Sin embargo, estas drásticas medidas no pueden llevar a ningún tipo de censura previa. Art. 21 Lo. 6. Respecto de la restricción del derecho de reunión, la declaración del estado de excepción permite a la autoridad gubernativa someter autorización previa a prohibir la celebración de reuniones y manifestaciones, así como disolver las reuniones y manifestaciones que pudieran celebrarse. Sin embargo, las reuniones orgánicas que celebren, en cumplimiento de sus funciones y fines constitucionales, arts. 6 y 7c, los partidos políticos, los sindicatos y las asociaciones empresariales no podrán ser prohibidas, disueltas ni sometidas a autorización previa. Para acceder a los locales en los que se estuvieran celebrando estas reuniones, los agentes públicos deben portar una autorización formal y escrita, que, sin embargo, no será necesaria cuando en dichos locales se estuviesen produciendo alteraciones graves del orden público constitutivas de delito, agresiones a las fuerzas de seguridad y en cualesquiera otros casos de flagrante delito. Art. 22 Lo. 7. La declaración del estado de excepción puede afectar, como se señaló anteriormente, al derecho a la huelga y al derecho a plantear conflicto colectivo en el ámbito laboral. Arts. 28.2 y 37.2c, prohibiéndose por la autoridad gubernativa las huelgas y la adopción de medidas de conflicto colectivo. Art. 23 Lo. Pueden adoptarse otras medidas como la incautación de toda clase de armas, municiones o sustancias explosivas. Los extranjeros pueden verse requeridos para realizar comparecencias o para renovar permisos de residencia. De otra parte, puede ordenarse la intervención de industrias y comercios o la suspensión temporal de actividades. Arts. 24 y 25 Lo. Tanto por las medidas que pueden adoptarse como por la importancia del presupuesto fáctico que permite la declaración del estado de excepción, es palpable que nos encontramos, aunque se circunscriba a una parte del territorio nacional, ante una situación de crisis muy grave y por qué es de suponer que solo se adoptará cuando, efectivamente, resulte imposible retornar a la normalidad social y política ejerciendo las competencias ordinarias de los poderes públicos. 4.4. El estado de sitio. El estado de sitio es, sin duda, el más grave de los estados excepcionales tanto por el presupuesto fáctico que debe precederle como por las consecuencias jurídicas y políticas que conlleva la declaración del estado de sitio, instrumento de defensa extraordinaria del Estado, que responde a una agresión violenta. Sitio se configura como un ins. A la o una amenaza directa y grave al ordenamiento constitucional. Integridad del país. 441. Presupuesto fáctico. Soberanía. El artículo 32 de la Ley Orgánica de los Estados de Alarma, Excepción y Sitio, establece que puede declararse el estado de sitio cuando se produzca o amenacemos inducirse una insurrección o acto de fuerza contra la soberanía o independencia de España, su integridad territorial o el ordenamiento constitucional, que no pueda resolverse por otros medios. En el supuesto de estado de sitio, la amenaza supera el ámbito del orden público interno y se convierte en un peligro grave para la soberanía, para la independencia del país o para la integridad del ordenamiento constitucional, como en el caso del estado de excepción. La declaración del estado de sitio requiere que, junto al presupuesto fáctico citado, se produzca la imposibilidad de remediar la situación con las competencias ordinarias de los distintos poderes públicos. 4.4.2. Declaración y plazo. En este caso, la competencia para la declaración del estado de sitio corresponde exclusivamente al Congreso de los Diputados, que la adoptará, en su caso, por mayoría absoluta de sus miembros de conformidad con lo establecido en el artículo 1L6.4c, es la propia Cámara quien determina el ámbito territorial, la duración y las condiciones del estado de sitio. La Constitución reserva al Gobierno la propuesta que dice expresamente el artículo 116.4c le corresponde en exclusiva, de tal manera que solo el Congreso de los Diputados a petición del Ejecutivo puede pronunciarse sobre la posible declaración del estado de sitio. 4.4.3. Efecto. La declaración del estado de sitio acumula los efectos que pueden producir los dos estados anteriores, ya que el artículo 32.3 de la Ley Orgánica establece que la declaración puede autorizar, además de lo previsto para los estados de alarma y excepción, la suspensión temporal de las garantías jurídicas del detenido que se reconocen en el artículo 17.3c, información al detenido de sus derechos, de las razones de su detención, derecho a no declarar y asistencia letrada, medidas de suspensión. Derechos exclusivas, por otra parte, del estado de sitio que no pueden adoptarse ni en el estado de alarma ni en el estado de excepción. Huizace a la previsión contenida en el artículo 33 de la Ley Orgánica 4/1981, la más excepcional de las que acompañan a este estado de sitio. Dispone dicho precepto. El gobierno, que dirige la política militar y de defensa, asumirá todas las facultades extraordinarias previstas en la misma y en la Ley Orgánica de los Estados de
Alama. Excepción y sitio respecto del estado de sitio, siendo también el gobierno la designa la autoridad militar que, bajo dirección del Ejecutivo, ejecute las medidas sean en el territorio a que el estado de sitio se refiera. Designada la autoridad militar, esta procederá a publicar y difundir los oportunos bandos que contendrán las medidas y prevenciones necesarias, siempre dentro de lo establecido en la Constitución, en la Ley Orgánica y en la propia declaración del estado de sitio, art. 34 Lo. Por último, debe señalarse que el Congreso de los Diputados en la declaración del estado de sitio aprobada puede determinar que algunos delitos puedan quedar quietos. Durante la vigencia del estado excepcional a la jurisdicción militar, art. 35 Lo. La adopción de esta medida tiene cobertura constitucional en el artículo 117.5 c que, tras proclamar el principio de unidad jurisdiccional como base de la organización y funcionamiento de los tribunales, añade que la ley regulará el ejercicio de la jurisdicción militar en el ámbito estrictamente castrense y en los supuestos de estado de sitio. La declaración del estado de sitio no anula las competencias de las autoridades de civiles, art. 36 Lo, que continúan en el ejercicio de todas las facultades que hayan sido conferidas a la autoridad militar, quedando, además, obligadas a facilitar a la autoridad militar toda la información que ésta le solicite y cuantas noticias referentes al orden público lleguen a su conocimiento. 5. La suspensión individual de derechos. 5.1. Concepto no hay muchos precedentes sobre la posibilidad de suspender derechos a personas concretas para la averiguación de acciones relativas al terrorismo, pero sí se han adoptado medidas legislativas sobre estas situaciones extraordinarias, permitiendo privar de ciertos derechos a cujen abuse de ellos, Alemania o restringiendo el disite de ciertos derechos por motivos concretos, como ha sucedido en determinados momentos en Italia, Austria o Bélgica. La suspensión individual de derechos puede ayudar a restablecer la normalidad política en determinados casos y, en ocasiones, puede evitar la declaración de uno de los estados excepcionales como vía para la suspensión de derechos. Medida de carácter potestativo y no presp. La Constitución española acoge una UO, siendo el legislador ordinario el que, sin estar obligado a ello, si habilitado, va. Logrará libremente la necesidad y oportunidad de dictar una ley orgánica que desarrolle lo dispuesto en el artículo 55.2 c. 13. En España, la última de las denominadas leves antiterroristas, la ley 9/1984, de 26 de diciembre, que modificó la ley 11/1980. Declarada parcialmente inconstitucional por el Tribunal Constitucional este órgano, jurisdiccional que algunos de sus preceptos vulneraban lo de 1 de orgánica. Diciembre, fue. Entendiendo. El apartado 2 del artículo 55c, que habilitaba este tipo de legislación, la establecido en del Tribunal Constitucional provocó la aprobación de la ley orgánica 3/1988, de 25. Sentencia. De Mao que derogó la ley orgánica 9/1984 en lo que no había sido ya anulado por el Tribunal Constitucional. La ley 10/1995, de 23 de diciembre. De modificación del Código Penal ha tipificado los delitos de terrorismo y la ley orgánica 4/1988, TAM. Enjuiciamiento. 520 bis, 553 y 579, el procedimiento y los derechos suspendidos. Incluyendo, arts. Para un sector de opinión, estas reformas han transformado inadecuadamente el carácter excepcional de la suspensión de derechos en una regulación ordinaria dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Opino, sin embargo, que la excepcionalidad de la previsión contenida en el artículo 55.2 alude a la situación de alteración o peligro de la anomalía política siendo más conveniente, como se ha hecho, incluir la regulación jurídica en las leyes sustantivas y procesales generales. 5.2. Derechos que pueden ser suspendidos individualmente junto a la posibilidad de suspensión de derechos precedida por la declaración del estado de excepción o de sitio, o la adopción de medidas concretas en el caso de la declaración del estado de alarma. La Constitución española regula también, en el artículo 55.2, la suspensión individual de derechos al establecer que una ley orgánica podrá determinar la forma y los casos en los que, de forma individual y con la necesaria intervención judicial y el adecuado control parlamentario, los derechos reconocidos en los artículos 17, apartado 2 y L8, apartados 2 y 3, pueden ser suspendidos para personas determinadas, en relación con las investigaciones correspondientes a la actuación de bandas armadas o elementos terroristas. 14. La posibilidad de suspensión individual se proyecta sobre derechos fundamentales que también podrían ser objeto de suspensión previa declaración del estado de excepción y de sitio. Por un lado, puede ser suspendido individualmente el plazo máximo de 72 horas fijado para la detención preventiva reconocido en el artículo 17c, y, por otro lado, pueden ser suspendidos para personas determinadas la inviolabilidad del domicilio y el secreto de las comunicaciones, ambos reconocidos en el artículo 18c. 5.3. Regulación de la suspensión individual de derecho. La actual legislación de desarrollo del artículo 55.2c establece en qué medio y con qué garantías puede quedar modificado el ejercicio individual de los derechos citados en el mencionado precepto constitucional. En lo que se refiere a la suspensión del plazo máximo de 72 horas fijado para la detención preventiva, artículo 17.2ce, el Tribunal Constitucional ha señalado que la restricción solo puede consistir en ampliar dicho plazo.
En este sentido, el artículo 520 bis 1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal habilita una prórroga de 48 horas, es decir, el plazo máximo cero, aplicando las previsiones del artículo 55.2c, que ha fijado en 120 horas, 5 días. B. En relación con la suspensión de la inviolabilidad del domicilio, art. 18.2c. La modificación inherente a la aplicación de la suspensión individual de derechos se fiere a la intervención judicial requerida para la entrada en el domicilio que nunca debe ser totalmente suprimida pero sí que queda modificada en el sentido regulado en el artículo 553 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que determina que la policía debe informar inmediatamente al juez de cualquier detención que haya sido realizada en un domicilio al amparo de lo preceptuado en el artículo 55.2c. C. Sobre la suspensión del secreto de las comunicaciones, art. 18.3c, la legislación actual permite que las comunicaciones sean interceptadas por la autoridad gubernativa, sin la autorización judicial que prevé el mencionado precepto constitucional, aunque dicha intervención deberá ser inmediatamente comunicada al juez. Art. 579.3 Ley de Enjuiciamiento Criminal, el cual tiene competencias para revocar la iniciativa de la autoridad gubernativa si considera que no hay motivos suficientes o que no se dan las circunstancias requeridas para la suspensión del derecho al secreto de las comunicaciones. Como puede comprobarse al analizar cada uno de los supuestos de la denominada suspensión individual de derechos, como ha señalado M. García Cuadrado. No nos encontramos realmente ante supuestos de suspensión de derechos sino ante un régimen restrictivo en el ejercicio de dichos derechos que, sin embargo, no lega en ningún caso a suponer la total suspensión de los mismos, aplicando el principio de proporcionalidad y la interpretación del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre y el derecho de derogación recogido en el artículo 15 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. La regulación actual ha reforzado en conjunto la intervención judicial, a la vez dejado muy reducida la ampliación temporal de la detención preventiva, aún plantea el problema de la ausencia de referencia alguna al control parlamentar no exigido por el artículo 55.12, siglo XV,